Si este tema te interesa, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana de YouTube. Así no te pierdes los próximos episodios. Hoy empezamos con una pregunta simple. ¿Por qué existen campanas que no deberían existir? Piensa en una campana enorme. Piensa en una torre alta. Piensa en un peso absurdo. Piensa en un pueblo pequeño. Esa combinación es rara y se repite más de lo que parece. En España, las campanas son parte del día. Marcan misa, marcan boda, marcan duelo. En muchos pueblos se oye el toque de Ángelus. En Semana Santa suenan distinto. En Valencia y en Aragón hay toques tradicionales. La gente los reconoce por el patrón. En México pasa lo mismo. En un pueblo de Jalisco o de Puebla, la campana llama a la misa. En Día de Muertos también suena. En una fiesta patronal suena para reunir a todos. En algunos lugares suena cuando hay peligro. A veces se usa para avisar de fuego. A veces se usa para avisar de tormenta. Eso es cultura. Eso es real. Pero aquí empieza el problema. Hay campanas con un tamaño extremo y hay campanarios que parecen sobredimensionados. No hablo de una catedral famosa. Hablo de estructuras fuera de escala para su entorno. Hablo de piezas que exigen una logística muy difícil. Hablo de metal fundido en volúmenes enormes. Cuando una campana es pequeña, es simple. Se funde, se instala, se cuelga, se toca. Cuando una campana es gigantesca, todo cambia. Cambia el molde, cambia el horno, cambia el transporte, cambia el sistema de soporte, cambia el riesgo. Una campana grande puede matar si cae. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué se fabricaron así? No basta con decir por tradición, no basta con decir por fe. Hay ejemplos donde la escala no encaja con la utilidad. Y aquí entra la hipótesis central de este video. Es una hipótesis, no es una prueba final, pero encaja con muchos detalles. La hipótesis es esta. Algunas campanas no se diseñaron solo para sonar, se diseñaron para hacer otra cosa. En esta serie vamos a hablar de Tartaria. Vamos a hablar de historia alternativa. Vamos a hablar de tecnología antigua avanzada. Vamos a hablar de arquitectura extraña. Y vamos a hablar de por qué ciertos rastros fueron borrados. Pero hoy solo empezamos. Hoy miramos la primera anomalía. La campana que no debería existir. Imagina un taller de fundición antiguo. Imagina la cantidad de metal necesaria. Imagina el calor constante. Imagina el control del grosor. Una campana grande necesita paredes uniformes. Si queda desigual, vibra mal. Si vibra mal, se rompe. Si se rompe, es pérdida total. Ahora imagina el transporte. Una campana de varias toneladas no se mueve fácil. Necesitas rodillos, necesitas carros fuertes, necesitas caminos adecuados, necesitas gente entrenada, necesitas tiempo y necesitas dinero. Eso ya es raro en un contexto rural, más raro si hablamos de épocas con carreteras limitadas, más raro si vemos muchas campanas con tamaños parecidos en regiones distintas. Ese patrón sugiere algo organizado. En España se conoce el término esquila. Es una campana pequeña. Se usa para el ganado. En México también existe la campana de rancho. Eso tiene sentido. Es práctico. No requiere una infraestructura grande. Pero las campanas gigantes no son esquilas. Son otra categoría. Y su presencia plantea preguntas. También está el campanario. Un campanario no es solo una torre bonita. Es un soporte. Es un sistema mecánico. Necesita madera o metal. Necesita ejes. Necesita cuerdas, necesita acceso, necesita mantenimiento. En muchos pueblos la torre es lo más sólido. Eso se repite en España y en México. La iglesia suele ser el edificio más resistente. A veces sobrevivió a incendios, a veces sobrevivió a terremotos. Eso es un hecho histórico. Ahora viene el detalle incómodo. Hay torres que parecen diseñadas para otra carga. Hay aberturas que parecen pensadas para otra vibración. Hay espacios internos que no son cómodos para un simple toque manual. En este punto muchos dirán algo. Dirán, eso es estilo. Dirán, eso es barroco. Dirán, eso es colonial. Es posible en algunos casos, pero no en todos. Hay demasiadas coincidencias en proporciones.
Hay demasiadas repeticiones en soluciones técnicas. Hay otra cosa, el sonido de una campana viaja lejos. Eso es física básica, y un sonido grave viaja más lejos. Por eso las campanas grandes se oyen a distancia. En un pueblo español, la campana organizaba la vida. Marcaba trabajo, marcaba descanso, marcaba alarma. Eso se estudia en historia local. En México también, la campana era una tecnología social. Era el altavoz antes del altavoz. Hasta aquí todo encaja con lo oficial. Pero falta una pieza, el tipo de precisión. Una campana muy grande necesita un perfil exacto. No puede ser un tubo de metal sin forma. Necesita curvatura correcta. Necesita borde correcto. Necesita un punto de golpe correcto. Necesita un badajo correcto. Si el badajo es incorrecto, la campana se fisura. Eso requiere conocimiento de vibración, requiere experiencia acumulada y requiere control de calidad. No es imposible. Pero cuando vemos campanas enormes repetidas, la pregunta vuelve. ¿Solo era para llamar a misa? Aquí entra el tema de Tartaria. En el mundo de la historia alternativa, Tartaria aparece como un nombre que fue reducido. Aparece en mapas antiguos. Aparece como una zona grande en Eurasia. Aparece como un concepto borroso. Y aparece con una idea asociada. La idea de una civilización más conectada de lo que se admite. No vamos a pedirte que creas. Vamos a pedirte que observes. Vamos a pedirte que compares. Vamos a pedirte que hagas una pregunta concreta. ¿Qué función extra podría justificar una escala tan grande? Existen teorías. Una dice que las campanas eran parte de una red de comunicación. Otra dice que eran parte de un sistema de sincronización. Otra dice que se usaban para efectos sobre el cuerpo. Eso se menciona en muchas comunidades. En México hay relatos de gente que dice que el sonido cura. En España también hay gente mayor que habla del toque que calma. Eso es cultura popular. No es ciencia, pero es un dato social. También existe una teoría más técnica. Dice que la campana podía actuar como resonador. Dice que podía interactuar con estructuras alrededor. Dice que la torre era parte del dispositivo. Y dice que el objetivo no era emoción, era función. Aquí no vamos a usar misticismo. Vamos a usar preguntas simples. Una campana grande es un resonador grande. Una torre grande es un soporte grande. Un conjunto grande puede producir efectos grandes. Ahora mira otro detalle. Muchas campanas tienen inscripciones, tienen nombres, tienen fechas, tienen santos. Eso es normal. Pero algunas tienen marcas raras. Algunas tienen símbolos poco comunes. Algunas fueron refundidas. Y cuando se refundían se perdía información. En España, durante guerras, muchas campanas se bajaron. Algunas se fundieron para armas. Eso pasó en conflictos del siglo XX. En México también se requisaron metales en momentos de crisis. Eso es historia documentada. Ese acto tiene un efecto. Desaparece la pieza original y aparece una nueva, con otra aleación, con otro perfil, con otra finalidad. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Quién decide qué campana se conserva? ¿Quién decide qué campana se funde? ¿Quién decide qué torre se reforma? ¿Quién decide qué archivo se pierde? Esta serie va a seguir esa línea. Vamos a hablar de borrados. Vamos a hablar de reformas. Vamos a hablar de incendios de archivos. Vamos a hablar de restauraciones que cambian piezas. Y vamos a hablar de cómo una tecnología puede morir sin que la gente lo note. Hoy solo queremos una base. Queremos que te quedes con un hecho simple. Existen campanas desproporcionadas. Existen torres que parecen diseñadas para otra cosa. Existen patrones repetidos en lugares distintos. Si esto fuera solo religión, sería irregular, sería local, sería capricho de un mecenas. Pero si hay patrón, puede haber sistema. Y si hubo sistema, también pudo haber motivo para borrarlo. En la próxima parte vamos a hablar de Tartaria. Vamos a explicar por qué aparece en mapas y luego desaparece. Y vamos a conectar eso con un detalle que casi nadie mira: la ubicación de las torres.
y la forma en que parecen colocadas como si fueran puntos de una red. Por ahora, quédate con esta pregunta. Si no era para rezar, ¿para qué era? En la parte anterior hablamos de campanas fuera de escala, hablamos de torres sobredimensionadas y hablamos de una hipótesis. La hipótesis es simple. Algunas campanas pudieron ser parte de un sistema. Ahora toca el segundo paso. Toca el nombre que muchos vieron y pocos explican, Tartaria. Primero una aclaración directa. Tartaria no es una palabra mágica, no es un hechizo. Es un nombre que aparece en documentos antiguos. Aparece sobre todo en mapas. A veces se escribe Tartary. A veces se escribe Great Tartary. A veces se escribe Tartary. El punto importante no es la ortografía. El punto importante es el patrón. El patrón es este. Durante siglos, muchos mapas europeos usaron Tartaria para nombrar regiones enormes de Eurasia. Luego, ese nombre se reduce. Luego, ese nombre desaparece. Y en su lugar aparecen otros nombres más específicos. Aparece Rusia, aparece Siberia, aparece Mongolia, aparece China, con fronteras distintas. Aparecen subdivisiones modernas. Esto puede tener una explicación normal. La cartografía cambia con el tiempo. Los imperios cambian. Los límites cambian. La información mejora. Eso es real. Pero aquí entra la duda del canal. La duda es otra. ¿Por qué el nombre desaparece tan rápido en la memoria popular? ¿Por qué casi nadie lo menciona en la escuela? ¿Por qué suena a cosa rara cuando en su época era un término común en mapas? En España hay una experiencia parecida. La gente conoce palabras antiguas por cultura local. Virreinato, Capitanía General, reinos, Corona de Aragón. Son palabras históricas. Están en museos y libros, pero la mayoría no las usa en la vida diaria. Eso es normal. Con el tiempo se simplifica. En México pasa igual. Mucha gente escucha Nueva España y entiende el concepto, pero no todos recuerdan sus divisiones, no todos recuerdan sus límites exactos, y eso también es normal. Entonces, ¿por qué insistimos en Tartaria? Porque en historia alternativa no importa solo el cambio. Importa la forma del cambio. Importa la velocidad. Importa la uniformidad. Importa quién decide el nuevo vocabulario. Cuando una palabra desaparece, pasan dos cosas. Se pierde un marco mental y se gana otro marco mental. Eso se llama rebranding. Es un término moderno. Significa cambiar el nombre para cambiar la percepción. En política y en historia, el rebranding existe. Un reino se convierte en nación. Una colonia se convierte en provincia. Una guerra se convierte en pacificación. Un conflicto se convierte en reforma. El cambio de palabra cambia la emoción. Eso es un hecho. La teoría de este canal usa esa idea. Dice que Tartaria era una etiqueta amplia y que esa etiqueta tapaba un fenómeno mayor, un conjunto de ciudades, un conjunto de tecnologías y una forma de organización que hoy se presenta como poco clara. No te pido que lo aceptes, te pido que lo mires como una posibilidad narrativa, porque el objetivo aquí es conectar pistas, no es dar un examen de escuela. Ahora vamos a la parte que conecta con las campanas. Si Tartaria fue un espacio con una cultura técnica propia, debería dejar rastros. Si ese rastro fue borrado del relato, debería quedar algo que no se pudo borrar. Algo físico, algo pesado, algo difícil de destruir sin que se note. Ahí entran las campanas. Una campana es metal, una campana es cara, una campana es pública, una campana suele tener inscripción, una campana suele tener fecha, y una campana suele estar arriba. Eso la convierte en objeto visible, y también la convierte en objeto útil. En España la campana no es solo religión, también fue señal civil. En muchos pueblos la campana avisaba de incendio, avisaba de tormenta fuerte, avisaba de peligro, avisaba de reunión del consejo. Eso está en tradición oral y en archivos municipales. En México la campana también tuvo función civil.
En pueblos de montaña o de valle el sonido era el medio más rápido. Servía para avisar a la gente, servía para reunir a la comunidad, servía para coordinar ayuda. Eso lo entiende cualquiera que haya vivido lejos de una ciudad grande. Por eso una campana se conserva. Aunque cambie el poder, aunque cambie el gobierno, aunque cambie el cura, la campana sigue siendo útil. Y por eso, si hubo un rebranding de historia, la campana podía sobrevivir. No porque alguien la protegiera por conspiración, sino porque la comunidad la necesitaba. Una campana puede cambiar de nombre, pero sigue colgada, sigue sonando, sigue funcionando. Ahora piensa en esto. Si una tecnología antigua avanzada existió, muchas piezas serían frágiles. Muchas piezas serían complejas. Muchas piezas serían fáciles de confiscar. Pero una campana grande no es fácil. No la escondes, no la mueves rápido, no la quemas sin dejar rastro. Y si la fundes, necesitas un proceso grande. Eso deja huellas. Por eso, dentro del relato alternativo, la campana puede ser una firma. Firma en el sentido literal, una pieza que queda cuando cambia el texto alrededor. Ahora hablemos de mapas otra vez. En mapas antiguos, ves nombres grandes, ves zonas enormes, ves espacios poco detallados. Eso no prueba un imperio oculto, pero sí prueba algo. Prueba que Europa describía una región con una etiqueta única, y esa etiqueta era Tartaria. Luego, cuando la etiqueta se rompe, aparecen muchos nombres, aparecen muchas fronteras, aparecen muchas historias oficiales, y en ese proceso, el pasado se reordena. La pregunta del canal es directa. ¿Se reordenó solo por precisión? ¿O se reordenó para borrar una continuidad incómoda? Hay otro detalle. Cuando se cambia una historia, se cambian también los símbolos, se cambian las fechas, se cambian los héroes, se cambian los nombres de lugares, se cambian los mapas en los libros. En España esto se entiende bien. La historia escolar cambia por décadas. Cambian los enfoques, cambian los términos, y a veces cambian los silencios. Eso no es conspiración por sí solo, es política educativa. En México también se entiende. Hay temas que se explican con fuerza, y hay temas que se explican poco. Eso depende de programas escolares, depende de gobiernos, depende de narrativas nacionales. Entonces, en una hipótesis de borrado, el método no es magia. El método es repetición. El método es educación. El método es archivo. El método es qué se imprime y qué no se imprime. Si durante generaciones no se menciona una palabra, muere. Si durante generaciones no se enseña un mapa viejo, se olvida. Si durante generaciones se repite una cronología nueva, se vuelve normal. Aquí entra una pieza que vamos a desarrollar más adelante. La cronología. ¿Quién pone fechas? ¿Quién decide qué es antiguo? ¿Quién decide qué es medieval? ¿Quién decide qué es moderno? Ese control existe y es real. Por ahora, quédate con esta base. Tartaria fue un nombre de mapa. Luego dejó de ser un nombre común. Eso es un hecho observable en documentos. El debate es por qué pasó así y qué se perdió en ese cambio. Ahora volvemos a las campanas. Si la historia se reescribió, las campanas no necesitaban reescritura. Necesitaban uso, necesitaban mantenimiento, necesitaban cuerda y badajo, y necesitaban manos. Eso permite una idea fuerte. Tal vez la tecnología no desapareció por completo, tal vez se disfrazó, tal vez se volvió tradición, tal vez se volvió religión, tal vez se volvió folclore, y así dejó de ser vista como tecnología. En España, un toque de campanas tiene nombres: toque de difuntos, toque de fiesta, toque de alarma. En México también hay variantes: toque de misa, toque de luto, toque de llamada. Son códigos, son patrones, son instrucciones simples por sonido. Y ahora la pregunta final de esta parte: si un nombre grande como Tartaria pudo desaparecer del habla cotidiana, si un mapa pudo ser reemplazado por otro, si una cronología pudo ser reorganizada, entonces, ¿qué otras cosas se pudieron reescribir?
Y aquí viene el punto que une todo. Las campanas no dependen de un libro, dependen de una torre. Y una torre no se cambia con una frase. Por eso sobreviven. Y por eso son una pista. Porque si hubo un borrado, no fue perfecto. ¿Por qué las campanas sobrevivieron cuando todo lo demás fue reescrito? En esta parte, hablamos del sonido, hablamos de vibración, hablamos de por qué una campana no es solo ruido. En España, el sonido organiza el día. En un pueblo, la campana marca la hora, marca la misa, marca la procesión, marca el luto. En Semana Santa, el sonido cambia. En muchas ciudades la gente reconoce el toque sin mirar el reloj. En México, el sonido también organiza. En la plaza principal, el sonido junta a la gente. En una fiesta patronal, la campana convoca. En un pueblo de Michoacán o de Oaxaca, el sonido es señal. Y luego llegan los mariachis. El mariachi no es solo música, es un código social. Dice, aquí empieza el evento. Dice, aquí se reúne la familia. Esto no es misticismo, esto es conducta humana. El sonido viaja, el sonido atraviesa paredes. El sonido se oye sin ver. Por eso el sonido fue tecnología pública durante siglos. Ahora vamos a la parte técnica. Una campana produce frecuencia, produce armónicos, produce un patrón de vibración. Ese patrón depende de su forma, depende del grosor, depende del metal, depende del modo en que cuelga. No todas las campanas suenan igual. Algunas suenan claras, algunas suenan opacas, algunas suenan con un doble tono. Algunas tienen una cola larga. Eso se puede medir. Eso no depende de fe. Depende de física. Hay algo más. Una campana también puede sincronizar. Puede sincronizar a una comunidad. Esto ya lo conoces. Cuando suena una campana, la gente hace lo mismo. Sale de casa, se detiene, mira al cielo, se dirige a la iglesia o se dirige a la plaza. Esto pasa incluso si la gente no es religiosa. Pasa por costumbre, pasa por hábito. Esa sincronización es poderosa. Un pueblo sincronizado es un pueblo que se controla mejor. Un pueblo sincronizado también se protege mejor. Si hay un incendio, un toque rápido avisa. Si hay una riada, un toque continuo alerta. En España existe el toque arrebato. En México hay variantes locales de alarma. No es un detalle pequeño. Es una red de respuesta antes de la radio. Ahora aparece nuestra hipótesis. La hipótesis es que algunas campanas fueron diseñadas para algo más que comunicación social. Fueron diseñadas como emisores. Fueron diseñadas como estabilizadores. La palabra estabilizador aquí significa algo simple. Significa que su vibración podría tener un efecto útil, un efecto repetible, un efecto previsto. No te digo que cure enfermedades, no te digo que controle el clima, no te digo que sea magia, te digo que puede existir una función adicional basada en resonancia. Esa idea existe en ingeniería, existe en acústica, existe en materiales. La resonancia es un hecho. Si empujas un columpio con el ritmo correcto, el columpio sube más. Si lo empujas fuera de ritmo, no sube. Eso es resonancia. No necesitas creer, solo necesitas repetir el experimento. Un edificio también tiene resonancia. Una torre vibra, una cúpula vibra, una bóveda vibra. Un campanario no es una caja muerta. Es una estructura con modos propios. Cuando una campana grande suena, la torre responde. Esa respuesta puede ser pequeña, puede ser grande. Depende del diseño. Aquí está la pregunta. ¿Y si el diseño era intencional? ¿Y si la campana y la torre formaban un conjunto? ¿Y si el objetivo era producir un patrón estable de vibración en un punto concreto del pueblo? En España, hay catedrales donde el sonido se siente. No solo se oye, se siente en el pecho. Esto lo ha vivido cualquiera que haya estado dentro cuando suena fuerte. En México pasa en iglesias de piedra o en campanarios altos. El sonido te empuja. Eso no es poesía, es presión sonora. Cuando una comunidad vive con ese estímulo durante años, ocurren cosas. Se crean hábitos, se crean ritmos, se crean horarios,
se crean emociones asociadas, se crea orden. Esto no requiere conspiración, es psicología básica. Ahora añade un elemento, añade repetición, añade calendario, añade fiestas. En España, las procesiones tienen horarios fijos. En México, las fiestas patronales también. El sonido se convierte en un marcador del tiempo, y cuando el tiempo se marca, la historia se organiza. Esto conecta con Tartaria y con el borrado. Si una tecnología antigua quería controlar sin parecer control, el sonido es útil. No deja cables visibles, no deja máquinas obvias, no requiere que la gente entienda, solo requiere que la gente obedezca el ritmo. En una teoría de historia alternativa, esto encaja con un mundo heredado. Las personas podrían haber usado campanas sin saber su función original. Podrían haber mantenido el hábito porque era útil. Podrían haber cambiado el significado y conservar la práctica. Esto ya ocurrió en la historia. Muchas cosas cambiaron de nombre. Muchas cosas cambiaron de uso. Un edificio romano se vuelve iglesia. Una calzada se vuelve camino de peregrinación. Una torre militar se vuelve campanario. Eso se sabe. Entonces la idea no es inventar. La idea es reutilizar. Y cuando se reutiliza, se pierde el manual. Ahora pasamos a un detalle concreto. Las campanas se afinan. Esto es real. Un fundidor experto busca un tono, busca una nota, busca un timbre. En España hay tradición de campaneros. En México también hay oficios locales. No es solo colgar y golpear, hay técnica. En una campana grande, la afinación importa más. Un error pequeño se amplifica. Por eso algunas campanas históricas tienen fama. La gente dice, esa campana se oye distinto. La gente dice, esa campana tiene un canto limpio. La palabra canto se usa. En México también se dice que canta. Esa expresión popular es interesante, porque la gente nota un comportamiento, nota que no es un golpe seco, nota que hay capas, nota que hay un patrón que permanece. Aquí nace una línea de investigación que vamos a usar en episodios futuros. Vamos a comparar campanas entre sí. Vamos a comparar tamaño, forma y ubicación. Vamos a mirar si hay familias de campanas con sonidos parecidos. Vamos a mirar si hay torres con diseños repetidos. No vamos a necesitar laboratorio para empezar. Vamos a necesitar ojos y oídos. Vamos a necesitar videos. Vamos a necesitar grabaciones. Y vamos a necesitar mapas de ubicación. Ahora un punto cultural directo. En México, el sonido de la plaza es identidad. La banda, el mariachi, el pregón, la campana. En España, el sonido de la ciudad histórica también. Las catedrales, los pasos, las campanas, las sirenas antiguas, todo eso genera una cultura de sonido. Eso significa que el público ya entiende el valor del sonido, no como arte, como señal, como regla social. Ahora damos un paso más. La vibración también afecta objetos, afecta ventanas, afecta lámparas, afecta estructuras antiguas. Por eso muchas torres controlan cuándo se toca. Por eso hay normas. En algunos lugares ya no se toca como antes. Se automatiza, se limita, se protege el edificio. Eso es importante, porque si cambias el modo de tocar, cambias el patrón. Y si el patrón tenía una función extra, esa función se pierde. Aquí aparece otra pregunta. ¿Por qué se automatizó tanto? La respuesta oficial es simple. Por comodidad, por falta de campaneros, por seguridad. Eso tiene sentido. Pero en una lectura alternativa, también tiene otra consecuencia. Rompe una práctica antigua, rompe una continuidad. Y si hablamos de borrados, romper continuidades es clave. No hace falta destruir una campana, solo hace falta cambiar su uso. En este punto, algunas personas dirán, esto es exagerado, es normal. Por eso este canal trabaja con una regla. No afirmamos una sola causa, buscamos patrones, buscamos repeticiones, buscamos decisiones que se repiten en muchos lugares. Ahora te pido algo simple. Recuerda la campana de tu pueblo, recuerda cómo suena, recuerda cuándo suena, recuerda si suena distinto en fiestas y en luto. Eso es un sistema. Aunque sea un sistema social,
La pregunta es si además fue un sistema técnico, un sistema anterior a la historia oficial, un sistema que pudo venir de una cultura perdida, un sistema que algunos llaman Tartaria. En la siguiente parte vamos a mirar la arquitectura como aparato, vamos a mirar campanarios y cúpulas como piezas de diseño, vamos a comparar formas y posiciones, y vamos a ver por qué ciertos diseños se repiten como si fueran plantillas. Por ahora quédate con esta idea. El sonido no solo emociona, el sonido organiza, el sonido sincroniza, y la resonancia puede tener funciones más allá de lo religioso. Hay campanas que cantan como si estuvieran afinadas para otra función. En la parte anterior hablamos del sonido, hablamos de vibración, y dejamos una idea abierta. Una campana grande no trabaja sola, trabaja con su torre, trabaja con el espacio que la rodea. Hoy miramos el edificio, miramos el campanario, miramos la cúpula, miramos la bóveda, y miramos un detalle que casi nadie piensa. La acústica no es casual. La acústica se puede diseñar. En España, muchas personas han entrado en una catedral y han notado lo mismo. El eco tarda, la voz se estira, un paso suena distinto. No es magia, es geometría, es piedra, es volumen, es aire. En México ocurre igual. En iglesias antiguas de cantera o de piedra, el sonido cambia. Cambia en la nave, cambia bajo la cúpula, cambia cerca del altar, cambia si te colocas bajo un arco. La gente lo siente sin necesitar teoría. Eso nos lleva a una pregunta directa. ¿Y si algunas iglesias se construyeron con la acústica como objetivo principal? No solo como efecto secundario, no solo como estética, como función. Un campanario tiene aberturas, tiene ventanas altas, tiene huecos en 4 lados. Eso permite que el sonido salga. Eso es obvio. Pero también permite otra cosa. Permite que el aire se mueva. Permite que el sonido se proyecte en direcciones concretas. Mira un campanario típico. Verás paredes gruesas. Verás cámaras internas. Verás escaleras estrechas. Verás plataformas. Verás vigas. Verás puntos de anclaje. No parece solo un adorno. Parece una estructura de carga. En España existe una cultura de campaneros. En algunos lugares se mantiene el toque manual, en otros se automatizó. En ambos casos la torre está pensada para soportar golpes repetidos. Eso ya nos dice algo. El edificio acepta vibración, no la evita. En México, muchas torres coloniales también soportan vibración constante. Han pasado terremotos, han pasado reformas, y siguen ahí. Eso tiene una explicación técnica. Son masas grandes, son muros gruesos, son sistemas de compresión. Ahora entra el punto de la historia alternativa. Si una civilización antigua usó sonido como tecnología, necesitaría carcasas, necesitaría recintos que guíen el sonido, necesitaría cámaras que lo amplifiquen, necesitaría materiales que lo mantengan estable. La piedra es buena para eso. La piedra dura siglos. La piedra tiene rigidez. La piedra refleja ondas. La piedra permite resonancia. Eso no es teoría rara. Eso es acústica básica. Por eso un templo puede funcionar como un aparato. Puede ser una carcasa. Puede ser un resonador. Puede ser una caja de control. No hace falta que lo llames máquina. Basta con decir que es un diseño funcional. Un detalle importante es la proporción. Muchas iglesias antiguas comparten proporciones repetidas, comparten alturas parecidas, comparten anchos parecidos, comparten longitudes parecidas, no en números exactos, pero sí en relaciones. En arquitectura las relaciones importan. Importa la relación entre altura y ancho, importa el radio de una cúpula, importa la curvatura de una bóveda, importa la posición de un arco. Eso cambia cómo viaja el sonido. En España, si comparas diferentes templos, verás patrones. Verás naves largas, verás bóvedas de cañón, verás bóvedas de crucería, verás cúpulas en el crucero, verás campanarios adosados o separados. Son decisiones repetidas. En México, si miras el barroco novohispano, verás repetición también. Verás fachadas muy decoradas, verás interiores altos, verás cúpulas con linternas, verás torres gemelas en algunos casos,
Verás campanarios colocados para dominar la plaza. La plaza es clave. La plaza es el punto social. En España es la Plaza Mayor. En México es el Zócalo o la plaza principal. Ahí se reúnen los mercados. Ahí se anuncian fiestas. Ahí se organizan procesiones. Y ahí se oye mejor una campana. Esto suena normal. Pero mira la repetición. El campanario casi siempre domina el centro. No siempre por religión. También por control del sonido. También por control de señales. Ahora pasamos a las cúpulas. Una cúpula no es solo techo. Una cúpula concentra sonido, cambia el eco, puede crear puntos donde el sonido se refuerza. Esto se nota en muchos edificios antiguos. Si hablas bajo una cúpula, tu voz se comporta distinto. En algunos lugares la gente juega con eso. En España es común hacer pruebas de eco en iglesias. En México también. Es una curiosidad turística, pero también es un dato técnico. La pregunta es simple. ¿Por qué tantas cúpulas en puntos parecidos del edificio? ¿Por qué tantas linternas encima? ¿Por qué tantas cámaras altas que parecen diseñadas para mover aire y sonido? Otro elemento son las bóvedas. La bóveda guía ondas. La bóveda puede distribuir sonido hacia un eje. La bóveda puede evitar pérdidas rápidas. Por eso un canto se oye en el fondo. Por eso una palabra se arrastra. El edificio no lo corrige, lo amplifica. En una lectura alternativa, esto parece intencional. Parece que el edificio está hecho para que el sonido llegue lejos. Y no solo el sonido de la voz, también el sonido de la campana. Ahora mira el material. En España y en México, muchas iglesias antiguas usan piedra, ladrillo y mortero de cal. Son materiales duros, son materiales rígidos. Son materiales que reflejan sonido. Eso favorece proyección. Eso favorece claridad en frecuencias medias y altas y favorece persistencia en frecuencias graves. La campana grande trabaja en graves, trabaja en armónicos bajos. Esos armónicos viajan, esos armónicos atraviesan distancia, esos armónicos se sienten. Eso conecta con el tema de emisores. Si el objetivo era emitir un patrón estable, el edificio ayuda. El edificio evita que el sonido se disperse dentro. Lo empuja hacia afuera, lo ordena. Ahora vamos al campanario por dentro. Muchas torres tienen cámaras. Algunas tienen más de una. Algunas tienen un espacio amplio debajo del nivel de las campanas. Algunas tienen una cámara superior donde el viento entra por ventanas altas. Eso crea circulación. La circulación de aire importa. Importa para la madera, importa para el metal y también importa para el sonido. El aire es el medio. Sin aire no hay transmisión. Con aire en movimiento, la proyección cambia. Esto nos lleva a un punto que se repite. Muchas torres están orientadas con criterios que parecen consistentes. A veces miran hacia la plaza, a veces miran hacia caminos de entrada, a veces tienen aberturas simétricas, a veces están alineadas con calles principales. Esto se puede explicar por urbanismo. Eso es válido. Pero también puede encajar con una red de señal. Si quieres que una señal llegue a puntos de reunión, alineas tu emisor con esos puntos. En México, muchas ciudades coloniales se trazaron con cuadrícula. Eso facilita líneas de vista, facilita caminos y también facilita propagación de sonido en calles rectas. En España, muchos cascos antiguos tienen calles estrechas. Eso crea efectos de canal. El sonido rebota entre muros. El sonido viaja por corredores urbanos. Eso es importante, porque la ciudad también es parte del aparato, no por intención moderna, por diseño acumulado. Ahora sumamos un elemento más, el órgano. Muchas iglesias tienen órgano. El órgano no es campana, pero es un generador de frecuencia. El órgano llena el edificio con ondas. El órgano requiere acústica, y el órgano funciona mejor en espacios diseñados para resonar. Esto no significa que el órgano sea tecnología secreta. Significa que el edificio está optimizado para sonido, y eso refuerza la sospecha de que el sonido era un objetivo central. En España, el órgano y la música sacra tienen tradición larga. En México también hubo tradición fuerte en época virreinal.
Eso está en archivos, eso está en cultura local, y eso nos da un marco. Los templos no eran silenciosos, eran centros de sonido. Ahora entra una pregunta incómoda. Si el sonido era tan central, ¿por qué en muchas reconstrucciones modernas se cambia la acústica? ¿Por qué se añaden materiales que absorben? ¿Por qué se sellan huecos? ¿Por qué se sustituyen estructuras de madera por metal moderno? Eso cambia el comportamiento del edificio. A veces se hace por seguridad, a veces por conservación, a veces por estética, pero el resultado es el mismo. El edificio deja de funcionar como funcionaba. En una lectura de borrado histórico, eso es útil, porque no necesitas destruir el edificio, solo necesitas cambiar su función. Solo necesitas hacer que ya no produzca el mismo efecto. Ahora volvemos a Tartaria. La idea de Tartaria en este canal no depende de un solo mapa. Depende de patrones. Depende de coincidencias. Depende de plantillas repetidas. Y las plantillas también pueden existir en arquitectura. Si ves muchas torres con formas parecidas, si ves muchas cúpulas con soluciones parecidas, si ves muchas aberturas con proporciones parecidas, eso puede ser estilo. Pero también puede ser estándar. Un estándar sugiere producción repetida, sugiere reglas, sugiere manuales, sugiere ingeniería. Eso no prueba un imperio oculto, pero sí apoya la idea de un sistema compartido. En España, cuando un estilo se impone, se repite. Eso pasó con el gótico, pasó con el barroco. En México, pasó con el barroco novohispano. Pasó con modelos de catedrales y templos. Eso se enseña en historia del arte. La pregunta alternativa es distinta. ¿Y si algunas repeticiones no eran solo estilo? ¿Y si eran requisitos técnicos para que el conjunto funcionara como emisor y amplificador? No hace falta creerlo todavía. Solo hace falta guardar la idea. En la siguiente parte vamos a bajar al metal. Vamos a entrar en la campana como objeto técnico. Vamos a hablar de perfiles. Vamos a hablar de aleaciones, vamos a hablar de marcas y vamos a hablar de una práctica que borra información sin que nadie lo note. La refundición. Y ahora cierro con la pregunta clave de este episodio. Si la campana era el emisor y si el sonido era el mensaje, entonces la torre tenía un papel. ¿Y si el edificio no era la iglesia sino el amplificador? Hoy no vamos a hablar de torres. Hoy vamos a bajar al metal, vamos a mirar la campana de cerca, no como símbolo, como objeto. Una campana tiene una superficie. Esa superficie guarda marcas, guarda golpes, guarda reparaciones y guarda decisiones humanas. En España muchas campanas tienen nombre. Ese nombre suele estar grabado. A veces dice el año, a veces dice el pueblo, a veces dice el santo, a veces dice el nombre del fundidor. En México también. En muchos templos hay campanas con inscripciones claras. Algunas dicen año de... Algunas mencionan al obispo. Algunas mencionan a la parroquia. Eso es un registro. Cuando alguien lee esa inscripción, obtiene datos. No necesita teoría alternativa. Solo necesita ver el metal. Ahora viene lo importante. El metal no se manipula tan fácil como un texto. Se puede manipular un documento. Se puede perder un archivo, pero una campana vieja guarda señales físicas. Primero, la aleación. La mayoría de campanas históricas se hacen con bronce. El bronce suele ser cobre y estaño. La proporción puede variar. Esa variación cambia el sonido. También cambia la resistencia. Un bronce con más estaño puede ser más duro. Un bronce con menos estaño puede ser más blando. Eso afecta la vibración. Eso afecta la posibilidad de grietas. En la historia oficial, esto se explica por oficio. El fundidor ajusta la mezcla, busca un tono, busca durabilidad. Eso es normal. En la lectura alternativa surge otra pregunta. ¿Y si algunas campanas usaban mezclas poco comunes? ¿Y si esas mezclas tenían una razón funcional? No lo afirmamos como hecho, lo planteamos como hipótesis, porque hay campanas que suenan distinto, y hay campanas que duran demasiado sin romperse, y hay campanas que se rompen de un modo raro. Eso se puede observar. Segundo, el perfil. Una campana no es un cilindro,
Tiene una curva, tiene un labio, tiene un espesor que cambia por zonas. Ese perfil no es decoración, es ingeniería acústica. Si cambias 1 milímetro, cambia el timbre. Si cambias la boca, cambian los armónicos. Esto importa mucho, porque una campana grande no admite errores. La tensión interna es alta, la energía del golpe es alta. Un defecto pequeño se vuelve una grieta. Tercero, las marcas. Cuando miras una campana con luz lateral, ves cosas. Ves líneas finas, ves zonas pulidas, ves golpes repetidos, ves abrasión cerca del labio. Eso te dice cómo fue tocada. Te dice si fue tocada fuerte. Te dice si el badajo estaba bien alineado. Te dice si hubo impactos fuera del punto correcto. En España existe la palabra yugo. Es la pieza que sujeta la campana. Puede ser de madera o de metal. En México también se usan yugos, aunque cambian por región. Ese yugo define cómo vibra la campana. Si cambias el yugo, cambias el sonido. Si cambias el punto de suspensión, cambias el patrón. Eso es técnico. Ahora entra lo forense. Cuando una campana se rompe, casi nunca se rompe de golpe. Primero aparece una microgrieta. Luego la grieta crece. Luego aparece un zumbido raro. Luego el sonido se apaga. Luego llega la fractura. Un campanero veterano lo nota. Un sacristán también. En pueblos de España, muchos mayores dicen lo mismo. Esa campana ya no canta igual. En México se dice algo parecido. Ya suena apagada. Eso es observación práctica. ¿Qué se hace cuando se rompe? Hay dos opciones comunes. Se repara o se refunde. La reparación existe. Se puede soldar, se puede hacer un parche, se puede reforzar una zona, pero en campanas antiguas muchas veces se decide refundir. Refundir significa destruir la campana vieja. Se derrite el metal, se hace otra campana. A veces se copia la inscripción, a veces no. A veces se cambia el tamaño, a veces se cambia el perfil. Refundir borra evidencia, borra marcas de uso, borra grietas antiguas, borra golpes de guerra, borra reparaciones, borra fechas reales si no se copian. En España hubo momentos históricos en que se bajaron campanas, en guerras se confiscaron metales, en periodos de crisis se fundieron piezas. No hace falta inventar nada. Eso ocurrió en muchos lugares. En México también hubo épocas de requisición. Hubo guerras, hubo reformas, hubo conflictos locales. En algunos casos se fundió metal para armas o para industria. Eso aparece en relatos locales, a veces también en memoria familiar. Ahora conecta esto con nuestro tema. Si una campana era parte de un sistema antiguo, refundirla rompe el sistema. No solo por el material, también por el perfil, también por el lugar, también por el modo de vibrar. Y aquí aparece una idea clave. Se puede desactivar una tecnología sin destruir el edificio. Solo cambias la pieza, solo cambias el metal, solo cambias la forma. El pueblo sigue oyendo una campana, pero el patrón ya no es el mismo. Por eso hablamos de campanas mudas. No significa que no suenen. Significa que ya no cumplirían una posible función extra. Suena la señal social, pero muere el efecto técnico si es que existía. Vamos a otra pista. Los relieves y los sellos. Muchas campanas tienen escudos, tienen cruces, tienen marcas del taller, a veces tienen símbolos de gremio, a veces tienen frases en latín. En España hay campanas con advocaciones locales. Por ejemplo, Nuestra Señora de, con el nombre del pueblo. En México pasa con vírgenes locales. Aparece Virgen de Guadalupe o advocaciones regionales. Eso ayuda a ubicar la campana en una cultura. Pero también hay campanas con marcas raras, marcas sin explicación clara, iniciales sueltas, símbolos geométricos simples, marcas repetidas en campanas de sitios distintos. Esto no prueba una conspiración, pero sí sugiere redes de producción, sugiere talleres conectados, sugiere estándares. Ahora el punto delicado, fabricación masiva. En la historia oficial, las grandes campanas son eventos únicos. Se celebran, se documentan,
se registran. Eso ocurre con algunas muy famosas, pero también existen campanas grandes con poca documentación pública. Existen torres con varias campanas parecidas. Existen conjuntos de campanas en diferentes ciudades con tamaños cercanos. Eso sugiere que no siempre fue un caso único. La lectura alternativa usa esa sensación. Dice que pudo existir una capacidad técnica previa, no industrial moderna, pero sí una cadena más organizada. Una cadena que luego se perdió o se ocultó. Aquí no afirmamos que sea cierto, lo usamos como pista de investigación, porque el objeto está ahí, y su escala es real. Otra pista es el sonido comparado. Si grabas dos campanas del mismo tamaño, no suenan igual. Si suenan muy parecido, es interesante. Eso puede indicar perfil estándar, puede indicar aleación estándar, puede indicar método estándar. En España hay tradiciones de toques con varias campanas. Se combinan patrones. Se usan diferentes tonos para mensajes distintos. Eso requiere campanas afinadas entre sí. En México ocurre en fiestas patronales. Se usan repiques, se usan llamadas, se combinan campanas con cohetes. El sonido es parte del evento, y el patrón se repite año tras año. Ese detalle importa, porque si el patrón se repite, también se conserva una programación, aunque sea social, aunque sea religiosa, aunque sea civil. Ahora volvemos a lo físico, las reparaciones. Cuando miras una campana antigua, a veces ves remaches, ves placas, ves soldaduras, ves zonas con textura distinta. Eso es un parche. Un parche no solo corrige un daño, también cambia el timbre, cambia la frecuencia de ciertas vibraciones, cambia la respuesta del metal. Si alguien quería mantener una función extra, no parchea de cualquier forma. Necesita mantener el perfil, necesita mantener el equilibrio, necesita mantener el punto de golpe. Si alguien solo quiere que suene, cualquier parche sirve. Ahí está la diferencia, y esa diferencia se puede buscar. Este canal propone un método simple. No necesitas laboratorio, necesitas mirar fotos, necesitas buscar inscripciones, necesitas comparar fechas, necesitas ver si una campana fue refundida, necesitas ver si el yugo fue reemplazado, necesitas ver si el badajo es moderno. Esto lo puede hacer cualquier persona. En España, mucha gente tiene fotos de su iglesia. En México también. La gente sube videos en fiestas. La gente graba repiques. Eso es material. En la próxima parte vamos a conectar metal con arquitectura. Vamos a preguntar por qué ciertas campanas aparecen en torres con formas repetidas. Vamos a preguntar por qué algunas campanas fueron sustituidas justo en periodos de reforma. Hoy, quédate con una idea simple. Una campana conserva información física. Esa información es pública y se puede borrar sin quemar papeles. Cuando una campana se rompe, no solo pierde sonido, pierde memoria. Hasta aquí hablamos de piezas. Hablamos de metal, hablamos de marcas, hablamos de torres y hablamos de una idea. La campana pudo ser más que un instrumento religioso. Ahora toca la pregunta dura. ¿Cuándo se rompió el sistema? Aquí usamos la palabra apagón de forma literal. Apagón significa que algo dejó de funcionar. Puede ser por daño, puede ser por cambio, puede ser por decisión. En la historia oficial, muchas cosas se explican por causas separadas. Un incendio en un archivo, una guerra en una región, un terremoto en otra, una reforma en otra. Todo aparece como eventos distintos. En una lectura alternativa, buscamos patrón, buscamos repetición, buscamos un efecto común. El efecto común sería este. Muchas estructuras antiguas siguen en pie, muchas campanas siguen colgadas, pero el modo de uso cambia. El sistema deja de operar como antes, y la gente se adapta sin entender que se perdió. Esto no requiere magia, requiere tres cosas: ruptura, silencio, reemplazo. Primero, la ruptura. Una ruptura puede ser física, puede ser un terremoto, puede ser un incendio grande, puede ser una explosión, puede ser un derrumbe de torre, puede ser una tormenta que rompe una estructura vieja. En México,
El terremoto es parte de la memoria colectiva. Mucha gente conoce historias de templos dañados, conoce grietas, conoce reconstrucciones, conoce campanarios que se reforzaron con cemento o con hierro. En España, el gran miedo no siempre fue el terremoto. A veces fue el fuego, a veces fue la guerra, a veces fue el abandono de un edificio, a veces fue una reforma urbana que cambia el centro. En los dos casos el resultado es parecido. Se repara rápido, se repara como se puede. Se refuerza con materiales nuevos, se cambian piezas y se pierde el diseño original. Segundo, el silencio. El silencio no es solo falta de sonido. También es falta de relato, es falta de explicación, es falta de memoria técnica. Cuando se rompe una campana, el pueblo comenta el hecho. Eso sí queda. Se rajó, se cayó, se quebró el yugo. Eso se recuerda, pero lo que no queda es la discusión técnica profunda. No queda el plano, no queda la receta de la aleación, no queda el manual del toque, no queda el porqué exacto de la forma. En México, muchas cosas pasan por tradición oral. Un abuelo lo cuenta, un sacristán lo cuenta, un campanero lo cuenta. Si ese campanero muere, el conocimiento se va con él. En España pasa igual. Hay campaneros que saben toques antiguos, saben ritmos que no están escritos, saben cuándo se tocaba y por qué. Cuando se automatiza, esa memoria se corta. Tercero, el reemplazo. El reemplazo es el paso más importante, porque el reemplazo mantiene la apariencia. Una campana vieja se refunde, se cuelga una nueva. La gente sigue oyendo campana. La gente cree que todo sigue igual. Pero si el perfil cambia, el sonido cambia. Si el yugo cambia, el patrón cambia. Si el badajo cambia, la vibración cambia. Si el motor eléctrico reemplaza el toque manual, la señal cambia. Y si nuestra hipótesis es correcta, ahí muere la función extra. No muere la tradición, muere el sistema. Ahora juntamos estos tres pasos: ruptura, silencio, reemplazo. Eso es un apagón funcional. La pregunta es ¿cuándo ocurrió a gran escala? La narrativa alternativa propone un punto de quiebre fuerte, un periodo de reset, un periodo donde muchas cosas se reorganizan, un periodo donde cambian calendarios, un periodo donde cambian mapas, un periodo donde cambian nombres. No hace falta fijar un día exacto, no hace falta inventar un meteorito. Basta con una observación. Las sociedades sí reescriben su pasado después de grandes cambios. En México se entiende esto por experiencia histórica. Cambian gobiernos, cambian libros, cambian héroes, cambian interpretaciones. Lo que se enseña en una década no siempre se enseña igual en otra. En España también. Cambian regímenes, cambian planes educativos, cambian énfasis. Hay temas que se cuentan mucho, hay temas que se cuentan poco. Eso es real, y es suficiente para sostener una idea. La reescritura no requiere una oficina secreta, requiere una cadena de decisiones repetidas durante años. Ahora lo conectamos con campanas y edificios. Si un sistema acústico existió, habría sido útil para organizar comunidades. Habría sido útil para coordinar horarios. Habría sido útil para señales de alarma. Habría sido útil para control social. Eso no es fantasía. Eso ya pasó con campanas normales. Entonces no es raro pensar que un sistema más complejo también se habría usado. Pero llega la ruptura, llega una guerra, llega un incendio, llega un terremoto, llega una reforma religiosa o política, llega una desamortización o una confiscación, llega una modernización rápida. En ese caos se pierde prioridad por el detalle. Se busca sobrevivir, se busca reconstruir, se busca que la torre no se caiga, se busca que la campana suene más o menos. Si en ese momento alguien quiere borrar tecnología, no necesita hacer mucho, solo necesita empujar en la misma dirección del caos. Bajar campanas por seguridad tiene sentido. Refundir metal para necesidades del Estado tiene sentido. Cambiar madera por metal moderno tiene sentido. Automatizar porque ya no hay campaneros tiene sentido.
Todo eso es razonable, y al mismo tiempo destruye una continuidad. Esa es la parte inquietante. El borrado puede ocurrir con excusas normales, puede ocurrir sin una gran orden pública. Ahora entra la idea del mundo heredado. La idea es simple: los pueblos usan lo que tienen, aunque no entiendan su origen, aunque no entiendan su diseño. En México, esto se ve en ruinas prehispánicas integradas a ciudades modernas. Se ven piedras antiguas en muros, se ven cimientos reaprovechados, se ve gente caminando encima de capas. En España también. Se ven murallas romanas integradas a edificios, se ven arcos antiguos dentro de casas, se ven iglesias construidas sobre templos anteriores, se ve reutilización constante. Eso muestra una regla humana. Si algo es sólido, se usa. Si algo es grande, se habita. Si algo protege, se conserva. Entonces, si el sistema de campanas fue heredado, la población lo habría usado como pudo, aunque no supiera la función completa. Igual que se usa un puente sin saber calcularlo. La pregunta es qué pasa cuando la pieza central se apaga, si el edificio era la carcasa, y si la campana era el emisor. Un cambio pequeño basta para desactivar el conjunto. Una grieta en el labio, un parche mal puesto, un yugo que cambia el eje, un badajo distinto, un motor eléctrico que golpea en otro punto, una ventana sellada por obra, un refuerzo de concreto que cambia la vibración de la torre. Son cambios silenciosos. Son cambios lógicos por seguridad, pero alteran el comportamiento. Con el tiempo nadie recuerda el comportamiento original, solo recuerdan que siempre fue así. Esa frase mata la investigación. Ahora sumamos otro factor: la vergüenza del pasado. Después de guerras, muchas comunidades quieren cerrar capítulo, quieren olvidar pérdidas, quieren enfocarse en futuro. Eso es humano. En México, después de conflictos, hay familias que no hablan de ciertas cosas. En España también. No es conspiración, es trauma, es cansancio, es protección. Ese silencio social crea espacio para una versión oficial simple, una versión que ordena, una versión que calma, una versión que quita preguntas. Y cuando llega esa versión oficial, se convierte en escuela, se convierte en libro, se convierte en calendario, se convierte en historia normal. Aquí encaja Tartaria como concepto borrado. Si cambias nombres en mapas, cambias imaginación. Si cambias cronologías, cambias marco mental. Si cambias términos, cambias lo que la gente considera posible. En ese contexto, las campanas sobreviven, porque siguen siendo útiles, porque siguen siendo símbolo comunitario, porque siguen marcando fiesta y luto. En México, el sonido de campana en una fiesta patronal sigue siendo parte del alma del evento. Pero lo explicamos de forma directa. Es una señal colectiva. Es un organizador social. En España, el sonido de campanas en una procesión sigue siendo parte del rito. Es un marcador de inicio. Es un marcador de respeto, es un patrón que reúne. Pero el posible sistema técnico ya no está. Solo queda la costumbre. Y así se completa el apagón. No necesitas destruir todo, solo necesitas que deje de funcionar y que nadie note la diferencia. En la próxima parte vamos a buscar un indicador duro, vamos a buscar fechas de sustitución, vamos a buscar periodos de refundición, vamos a buscar restauraciones que cambian acústica, vamos a buscar el momento exacto en que el sonido cambia. Y cierro con la idea que debes guardar. Si el sistema dejó de funcionar, no fue solo una falla, fue también una oportunidad. El día que dejaron de sonar, empezó la reescritura. Hasta aquí hablamos de objetos, hablamos de torres, hablamos de metal y hablamos de un apagón. Ahora hablamos del relato. Hablamos de quién decide qué significa el pasado. Este episodio es delicado, por eso lo voy a decir claro. No vamos a acusar a nadie de forma directa. No vamos a señalar una institución como villana. Vamos a mostrar un mecanismo que existe en toda civilización. El mecanismo es simple. Cuando hay caos, alguien ordena. Cuando hay miedo, alguien clasifica. Cuando hay confusión, alguien define una versión oficial.
Eso puede ser un estado, puede ser un imperio, puede ser una universidad, puede ser una iglesia, puede ser todo junto. Y cuando se define una versión oficial, hay dos pasos. Se enseña esa versión y se repite esa versión. Con el tiempo, lo repetido se vuelve verdad común. España conoce ese proceso, no por teoría, por historia. España tiene memoria de épocas con control fuerte del pensamiento. La palabra Inquisición existe en la cultura popular, en películas, en libros, en conversaciones. Se usa como símbolo de vigilancia y censura. Aunque la realidad histórica sea compleja, el símbolo está ahí. México también conoce ese proceso, por historia colonial, por evangelización, por administración virreinal, por cambios de lengua, de costumbres y de símbolos. Esto es importante, porque nuestro tema no es religión. Nuestro tema es control de narrativa. Una institución grande necesita orden, necesita categorías, necesita archivos, necesita doctrinas y necesita coherencia. Si existe algo que rompe la coherencia, esa cosa se redefine, o se absorbe, o se elimina del relato. No hace falta conspiración, solo hace falta incentivos. Ahora conecta esto con nuestro tema: campanas, torres, sonido, resonancia y la idea de un sistema antiguo. Si una campana solo es instrumento religioso, no hay problema. Se bendice, se toca, se integra a la vida del pueblo. Pero si una campana tiene una función que suena a tecnología, aparece un problema. Porque la tecnología compite con autoridad, compite con explicación oficial, compite con el control del significado. En términos simples, si la gente cree que un objeto hace algo por sí mismo sin mediación, el poder se incomoda, no por maldad, por estabilidad. Una iglesia quiere explicar el mundo de una forma, un imperio también, un gobierno también. Una función extra en campanas cambia el mapa mental, cambia la pregunta básica: ¿quién controla el entorno? Ahora vamos a España. En España, durante siglos, la iglesia fue el centro social, no solo por fe, también por registro, bautizos, matrimonios, defunciones. Eso es administración. Las campanas eran parte de esa administración. Anunciaban el bautizo, anunciaban la muerte, anunciaban el peligro, anunciaban el tiempo. Eso es control social, no en sentido negativo, en sentido funcional. Cuando un pueblo escucha una campana, sabe qué hacer. Eso es orden. Pero hay una diferencia entre orden y explicación. La explicación crea límites. Dice qué es permitido creer y qué es permitido investigar. En la sombra cultural de la Inquisición, lo que asusta no es solo el castigo. Es la idea de que hay temas que no se discuten, la idea de que hay límites para la curiosidad. Esa sombra existe en la memoria cultural. Aunque la España actual sea otra cosa, el símbolo quedó. Ahora vamos a México. En México la evangelización fue un proyecto grande. No fue solo fe, fue idioma, fue calendario, fue festividad, fue arquitectura, fue nueva organización del tiempo. Muchas fiestas locales mezclan capas. Hay elementos indígenas, hay elementos católicos, hay elementos civiles. Eso se ve en el Día de Muertos, eso se ve en fiestas patronales, eso se ve en procesiones. El sonido participa en esa mezcla. La campana convoca, el cohete marca, la música guía, el pueblo se organiza. Ese sistema de organización tiene poder, porque controla el ritmo de vida, y cuando controlas ritmo, controlas memoria, porque la memoria se sostiene con repetición. Ahora introducimos un concepto clave: limpieza del pasado. Una institución grande no puede aceptar 100 versiones diferentes del origen de las cosas. Necesita una historia coherente, necesita genealogías, necesita cronologías, necesita santos, fechas y fundadores. Si algo antiguo aparece sin explicación clara, se le asigna una explicación. Se le pone un nombre, se le pone una fecha y se le pone un uso. Eso hace que la gente deje de preguntar. Esto pasó con edificios en toda Europa y América.
Se construyen iglesias sobre templos antiguos, se reutilizan piedras, se cambian símbolos, se reconsagran lugares. Eso no es secreto, eso es historia visible. La pregunta alternativa es otra. Si existía una infraestructura anterior, ¿se absorbió igual? ¿Se cambió el significado para que encajara? ¿Se cambió el relato para que no desestabilizara? Aquí entra el punto del apagón. Si el sistema dejó de funcionar, el objeto quedó. Quedó la campana, quedó la torre, quedó el edificio. Pero si el efecto extra desapareció, solo quedó el ritual. Y un ritual es fácil de controlar, porque el ritual se puede interpretar, se puede normar, se puede reglamentar. La campana toca cuando se autoriza. La campana se usa para lo permitido. La campana se bendice para lo aceptable. Y si alguien intenta decir esto era otra cosa, se le puede etiquetar. Se le puede llamar hereje, se le puede llamar supersticioso, se le puede llamar loco o simplemente se le ignora. Esto funciona en cualquier época, no solo en épocas duras, incluso hoy. Ahora vamos a un punto práctico. Archivos y censos. Una institución grande produce documentos, registra inventarios, registra bienes, registra reformas, registra lo que existe y lo que no existe. Si en algún momento se decide refundir campanas, eso puede registrarse. Si se decide cambiar yugos, eso puede registrarse. Si se decide automatizar, eso puede registrarse. Pero aquí está el detalle. Aunque haya registro, el significado puede cambiar. Un texto puede decir se sustituyó por deterioro. Eso es real. Pero no explica consecuencias acústicas, no explica pérdida de perfil, no explica pérdida de patrón. El documento se enfoca en lo administrativo, no en lo funcional. Así se borra una función sin borrar el objeto. Ahora construimos tensión. Imagina una época de crisis, guerras, reformas, escasez, confiscaciones, terremotos, incendios. En ese contexto hay prisa. Hay miedo. Hay necesidad de orden. Un imperio necesita asegurar control. Una iglesia necesita asegurar unidad. Un gobierno necesita evitar pánico. Si al mismo tiempo hay ruinas, hay edificios incomprensibles, hay torres que nadie sabe explicar, la solución más simple es encajarlo todo en un relato único. Se dice, es romano. Se dice, es medieval. Se dice, es una reliquia. Se dice, es obra de santos. Se dice, es milagro. Se dice, es herencia. Eso calma, eso ordena, eso cierra preguntas. Y aquí vuelve Tartaria como fantasma. Porque si hubo un nombre que cubría cosas que hoy no encajan, cambiar el nombre ayuda. El cambio no borra piedra, pero borra el marco mental. Y sin marco mental, la gente no une puntos. En España y México, hay un ejemplo cultural simple. Cuando un lugar cambia de nombre, la historia se corta. La gente joven aprende el nombre nuevo. El nombre viejo se vuelve anécdota. En 2 generaciones, la anécdota muere. Eso pasa con calles, pasa con plazas, pasa con pueblos. Ahora imagina eso en escala continental. Otra pieza del control del relato es el lenguaje. Palabras como superstición y herejía son herramientas. No son solo insultos, son etiquetas que cierran conversación. En México, durante la colonia, muchas prácticas fueron clasificadas. Unas se toleraron, otras se prohibieron, muchas se disfrazaron. Eso se estudia en antropología e historia. En España, durante periodos de ortodoxia, pasó algo parecido. Se clasificó lo aceptable. Se castigó lo peligroso. Eso está